Muy buenas, familia, estamos aquí en otro vídeo más, esta vez en un pueblo que está totalmente abandonado, como veréis a mi espalda, lo que es la iglesia. Y le he estado echando un vistazo como siempre un poco antes de empezar a grabar, y yo que sé, aquí puede haber más de 400 viviendas o lo que sea, un pueblo grandísimo, con su sistema de alcantarillado, lo tiene prácticamente casi todo, ¿vale? Bueno, pues empezamos, voy a intentar resumirlo lo máximo posible. Entraremos un par de casas o tres que hay para que veáis lo típico que son las casas aquí, y luego sobre todo un teatro que he visto más al fondo, que el teatro sí está guapísimo. Y nada, la iglesia que tenemos a la espalda, por desgracia, está totalmente tapiada y no podemos entrar, ¿vale? Pues dentro vídeo. Bueno, pues ya estamos por aquí y, como he dicho, mirad la iglesia. Qué pedazo de... Tiene que ser un pueblo... Es un pueblo grandísimo. Hay casas, no sé si esto pertenece a una misma casa, hay casas que son grandísimas y otras que son viviendas más pequeñitas. Vamos a intentar entrar en un par de ellas o tres, porque mirad esa casa, por ejemplo, lo grande que es. Vale, imagino que sería de gente más pudiente o lo que sea. Esto se abandonó hace bastantes años y se ve que era un pueblo agropecuario en el cual se dedicaba a la ganadería y demás, y se ve que la descendencia pues no quiso seguir con el trabajo de lo que es la familia. Pero mirad, como os digo, ¿ves? Tiene su sistema de alcantarillado y estas son las casas normales, son casitas de planta baja. Les digo, es grandísimo, si os dais cuenta, sigue para allá. Y hay, como estas casas que os he enseñado, hay muchísimas. Mirad, esta casa, por ejemplo, es otra casa que es súper grande. Vamos a entrar a esta primera, a ver si hay algo por aquí. Y ahora os enseñaré las casas, digamos, que hay más de lo que eran, me imagino, los trabajadores y demás. Pero mirad, aunque esto puede ser un centro de ocio cultural o algo, porque simplemente es un salón, no tiene ni escalera para subir para arriba, ni nada. Mira, allí hay otra. Es que digo que esto es inmenso, es súper grande. Mira, ahora vamos a entrar, en esta casa, que he visto que hay algún mobiliario antiguo, para que veamos cómo eran los muebles por aquí. Pero mira, a ver lo que os digo. Yo me imagino que esto sería también eso. No sé si hay aquí ayuntamiento o si habría aquí ayuntamiento o algo. Pero mira, yo creo que esto puede ser a lo mejor un bar. Sí. Mira. Esto sería el bar del pueblo. Mira, por allí tiene... Entonces imagino que aquello de allí será la cocina. Vamos a intentar, que han hecho aquí un agujero, a ver si podemos pasar y verlo. Pero mirad, qué puerta. Yo creo que esto estaría hasta los años 90, 80, 90. Me calculo yo que estaría operativo. Pero esto es lo que he dicho. Es la cocina. Mirad el extractor de la cocina. Y esto, aquí está el techo. Hay que tener mucho cuidado porque mirad cómo está el techo. Pero mirad, lo que es la campana todavía está intacta. Y por aquí es por donde sacarían los platos para pasarlo a la barra, por la ventanita esta. ¿Veis? Esto es lo que hemos visto desde fuera, lo que es la barra, pero mirad qué pedazo de salón. Es increíble, ¿no? Sé de lo que es el bar de aquí del pueblo. Mira, aún conserva el ventilador de techo. Súper antiguo. Buah, por lo que estoy viendo, tenían hasta una piscina municipal. Mira, familia, la piscina. Mirad qué pasada. Tenían su piscina y todo. Por eso esto era el restaurante del pueblo, donde tenía su piscina y demás. Digo, acá un pueblo totalmente entero. ¿Vale? Que además seguimos dentro de lo que es
el bar, no hemos salido. Pues esto es grandísimo. Estos serían los baños. Efectivamente. Estos son los baños. Vamos a salir un poquito aquí fuera. Esto sería el otro baño de hombres y mujeres. Vamos a ir aquí al recinto de la piscina. Mirad qué pedazo de piscina. Es impresionante. Disculpad por el viento, pero hace un aire hoy tremendo. ¿Veis? Las rejas de... las persianas de madera que se llevaba antes. Mirad qué puerta. Bueno, pues vamos aquí a la izquierda y terminamos con lo que es el bar. Creo yo que esto sería ya un salón o algo del propio bar. ¿Veis? Donde darían las comidas y demás. Aquí dando a la piscina. Pero súper guapo. Y esto sería como otra especie de habitación. Veremos a ver lo que hay detrás de la puerta. Vale, esto es una habitación. Seguramente será para el tema del servicio o para los mismos dueños del bar. Pues vamos, también sería vivienda. Pues vamos a salir y vamos a una de las casitas esas que os he dicho. Aunque antes, mirad, qué curioso. Digo qué curioso porque está trabajando 20 años para Telefónica y mira, no tenemos las entradas de Telefónica de este pueblo. Es increíble que esto tenga unas entradas propias de Telefónica. De hecho, aún tengo yo llaves para poder entrar aquí. Lo que pasa es que no las tengo aquí. Si no, os enseñaría lo que es las entradas de Telefónica por dentro, que también es una cosa curiosa, si nadie lo ha visto. Bueno, pues lo dicho, vamos a entrar a una de estas casas, a un par de ellas, para que veáis más o menos cómo es, ¿vale? Vale, pues estamos mirando una de estas casas, como la veis ahí. Estos módulos de casas de estas ahí, por lo menos 15 o 20 módulos que haya visto yo de este grupo de casitas. Mirad, esto sería lo que es la entrada. ¿Vale? Aquí tendríamos una habitación. La puerta que cruje. Que ahora entraremos, porque todas estas casas tienen patio. Mirad el baño. Un baño bastante grande, ¿eh? ¿Vale? Mirad. Estas casas, por ejemplo, son grandísimas. Mirad, esto sería, imagino que otra habitación. Mirad. Ah, mira, pues no. Por lo que pone aquí, puede que sea el colegio. Electrónica, informática, arriba pone ciencia. No sé si puede ser a lo mejor como un colegio o instituto o algo. Porque ya digo, es un pueblo completamente funcional. O sea que posiblemente sea... Pues es que ya digo, es que es muy grande comparado con las otras casas que he visto. Pero mirad, tiene su cocina. Por eso digo que me extraña de que esto fuera... No, pues puede ser. Aquí hay una mesa, no, pero hay una mesa que es un pupitre. Pero no es una mesa normal y corriente. Esto sería otra de las habitaciones por la cual entraba el teléfono. Eso que hay ahí es un PTR, por donde entraba la línea analógica de telefonía. Os digo que esto es grandísimo. Esta casa en particular, esto imagino que sería lo que es el salón. ¿Vale? Y esto que está aquí echado abajo sería otro dormitorio. Y esto puede ser que a lo mejor que conllevara a otra de las casas. Porque esto lo han echado abajo, hay un armario y demás. ¿Veis? Y esto es como otra cocina. Yo creo que esto es que habría dos casas unidas. Vamos a ir al patio para que veamos lo que es los patios, cómo son. Por aquí, por la puerta esta. Mira. Esto sería el patio de estas casas. Como antiguamente esto que hay arriba, serían, no, es un granado. Pues son granadas, no sé si lo apreciáis ahí.
pero es una granada seca. Mira, tienen su caseta para el perro. Mira, hay paja aquí, no sé si que tendrían más animales o lo que sea. Mira, qué armario más chulo. De madera. Mira, y esto dice que entrada más chula, carquito. Esto sería otra parte del patio, imagino, con un cobertizo o algo. Mira qué chulo. Vale, y este patio creo que pertenecería a otra vivienda. Mira, aún conserva lo que es la antena y el tiro de la chimenea. Bueno, pues vamos a visitar una de las casas que os he dicho, que son prácticamente iguales. Mira, esta es la casa que os decía, que son más habituales, aunque se diferencian un montón, porque esto está hecho, por ejemplo, mirad lo que es el sistema de la luz y lo que es la puerta. Pero he visto otras, ¿vale? Que tienen de esto, tienen su azulejo por toda la casa, y esto sin embargo está todo encalado. Pero mirad la cocina que tienen en esta casa, por ejemplo. Mira, qué chula. Con los fregaderos de cerámica. Aún están las paredes negras de haber cocinado por aquí algo. Y esto, como os digo, ¿veis? Esto sería una habitación. Este sería el patio, porque todas tienen su patio. Mira qué patio tan grande. Lo que pasa es que está todo comido por las parras y la maleza. Y vamos a entrar por aquí. Todas estas casitas son de planta baja. Lo que es de planta alta, creo yo, que... Mirad, qué sofá. Típico de flores. Ya digo, yo creo que esto será de años 80, 70, 80 o por ahí. Porque mirad. Y aquí tienen todavía las de estas de tela. No sé si alguien sabe para qué sería esto. Si lo sabe alguien, que me lo deje en comentarios. Porque yo digo, es curioso. Aquí había otra habitación. Os digo, mira, aquí tenían el lavadero. Y un cuartito aquí. Normalmente suele haber gallinas y cosas así por aquellos entonces. Y esta habitación que nos queda de la derecha sería el cuarto de baño. Que mirad, aún conserva el bate. Bueno, pues vamos a mirar otra casita para que veáis lo que digo, las diferencias de una a otra. De que unas tienen, como podéis ver, no tienen nada, y otras tienen azulejos casi por todos sitios. Mirad, antes de entrar a la casa que os he dicho, mirad este sitio. Yo creo que esto sería como el centro médico, porque está lleno de azulejos y entra un poco, aparte de lo que he visto, que hay muchísimas tapones de jeringuilla y demás. Mirad esto morado, son plumas para la insulina, y los tubitos esos son para las vías. Yo creo que esto será el consultorio médico. Lo que sea verdad, que aquí hay muchas jeringuillas, que eso ya os digo que no es del consultorio. Creo que eso es tema de drogas, yonki y cosas así. Pero mirad, esto es lo que os digo. ¿Veis los taponcitos estos? ¿Vale? Esto sería lo que es para pincharse lo que es la insulina. Pero mirad toda la cantidad de jeringuillas que hay. Si entráis en un sitio de estado así, siempre bota de seguridad, porque no sabemos lo que puede pisar. Por eso digo que yo creo que esto sería el consultorio médico. Mira la cantidad de tapones de agujas. Mira. A ver si enfoca. Mira, sí, yo creo que es de esto, es de la insulina. Caja de pluma de insulina. Os digo que esto sería el consultorio médico. Mirad el techo, lo que es los focos. Esto tiene que ser el consultorio.
Bueno, pues vamos a continuar hacia la casa, que os digo, y vamos a dejar el teatro para lo último, que es fantástico. Mirad, esta es otra de las casas, ¿veis? Aquí ya tiene su esto es plástico, se llevaba mucho en esos tiempos. Esto sería otra de las habitaciones, ¿vale? Como he dicho, esto sería un baño bastante grande, la verdad. Esto es un tubo de antena, lo que hay aquí por medio, ¿vale? Y el patio, como he dicho. Mirad. Voy por este lado. Este me parece que sería un juego de mesa. Oh, mirad qué vestido. Mirad que este sería el armario empotrado de esta habitación. Esto imagino que será un dibujo o algo, pero ya no queda apenas nada. Voy a mirar todos los papeles que hay. Esto será de algún niño, algo, hay dibujos y demás. Pero os estoy enseñando otra casa, pero que son básicamente igual todas. Mira, esta será la cocina, ¿vale? Con el mueble ahí y un armarito que no tiene palillos de dientes. Y esto sería lo que es el salón. Buah, todavía tiene muebles, ¿verdad? Un par de sillones de cuero. Allí un sofá también estampado. Y esto sería parte de lo que sería el mueble de lo que es el salón. Y esto pues sería otra de las habitaciones o una salita de estar. Porque lo que hay ahí, la madera esa, es una tarima donde se ponía el brasero antiguo de picón con las brasas. Pues nada, vamos para allá a ver si encuentro el colegio. Mira, familia, viniendo a ver si encontraba el colegio. Lo he encontrado, pero está casi todo tapiado, no se puede entrar. Pero lo que he visto por las ventanas tiene muy poquita, vamos, poquita no tiene nada en el interior. Pero mirad el otro bar que había aquí en el pueblo. El lado Roine. Y mirad qué barra más guapa, de madera. Y aún conserva algunas botellas por aquí, pero mirad lo que es los cajones y las estanterías todas de madera. Y la barra hecha en piedra con la tapa de madera. Mirad, es inmensa, ¿eh? Es inmenso. Ah, pero no es un bar. Es que me pareció muy raro. Es una ferretería. Bombilla, 220 vatios. Velas de cera. No es un bar. Es que me pareció muy raro. La barra no concordaba mucho, pero no. Es una ferretería. Mira, más estantería. Aunque sería un poco de todo, porque es que allí tenemos una pegatina de bollicao. Mira, estropajo. Sería como un ultramarino donde venderían de todo. Mira, esto es la taza de Coca-Cola. Yo creo que esto era un todo, es un ultramarino donde tendrían como una especie de bar y venderían también cosas de ferretería y demás. Mira, ese era el almacén. Mira la cantidad de lata y la botella antigua de la casera de cristal y de Coca-Cola. De 1 litro de cristal. Súper antiguo. Voy a intentar a ver si puedo subir a la planta de arriba. Pues aquí hay un montón de documentos, pero quiero ver a ver si pone alguna fecha. Mira, este es de un recibo de 2005. No lo quiero enseñar un extracto del banco, ¿vale? Y es un extracto del 2005. Pues no es tan antiguo como yo creía. Aquí hay una escalera. Vamos a ver qué hay arriba. La planta de arriba está regular. Pero sí, mirad las morduras de escayola que tenían antes para las lámparas. Qué chula. Y esto sería la cocina. Mirad qué terraza tiene. Tan chula. Abajo sería el negocio y arriba sería
lo que es la vivienda. Veis que el techo está muy mal. Pero mirad qué lámpara. Qué pasada. Vamos a visitar lo que es esta planta. Mira, esta es una de las habitaciones. También con una lámpara súper antigua. Y el cabecero de la cama. Los detalles del grabado, de la talla de la madera. Y ahí están los pies de la cama. ¡Wow! Chaval. Mira qué armario. Y otra lámpara también, súper antigua. Pero mirad qué baúl. Qué guapo el baúl. Pero súper guapo, ¿eh? Súper antiguo el baúl. Es que es una pasada, vamos. Bueno, vamos a visitar las últimas habitaciones que hay por aquí. Que es súper grande. Claro, todo lo que es la planta abajo del local. ¡Buah! Chaval. Qué cuarto de baño. No sé si lo apreciáis, pero no sé, es marrón o negro la bañera. Y el bate y demás. Curioso, nunca me había encontrado con estos colores así Es como rojizo, realmente no es negro. Es como rojizo. Y esta sería por otra de las habitaciones, que es la habitación de matrimonio. También súper grande. Pues nada, familia, vamos a ir para el teatro. Si os está gustando, dadle un like, suscribiros y dejad vuestros comentarios, que ayudáis un montón. Y vamos, sobre todo para que se difunda y llegue a más gente. Mira, antes de irme, aquí hay otra habitación. Buah, que está inmenso. La verdad es que pasa por algún lado. Hay algo nuevo. Mira. Esto sería otra habitación. Mira. Aún hay peines. Algo de vajilla. Mirad qué zapato. Súper antiguo. Mira, aquí hay otra puerta. Es que no sé dónde vivo todo esto. Buah. Mira. Esto será otra casa, que han abierto por aquí un agujero. ¿Veis? Han abierto un agujero por ahí. ¿Veis? Definitivamente tiene que ser otra casa. Que la han conectado por aquí. Buah, otra habitación. Con un mueble, un artillo. Buah, mira. Mira el espejo y verá reflejado tu careta. Muy bien. Mira, aquí se ha caído lo que es el techo. Por completo. Mira, hay otra habitación por aquí. Otra aquí, mira, aquí conservamos las cortinas. Y ya había bajado por curiosidad a la planta de abajo, porque esto es otra casa. ¿Veis? Y ahora tengo que salir por el otro lado. ¿Veis? Esto es otra casa. Esto será el patio. Dios, esto es que es grandísimo, ¿eh? Es que es súper grande. Esto sí es lo que es el salón. Y otra habitación. Y esto pues sería lo que es la cocina. No sé por qué hay tanta cantidad de palillos de dientes. Pero mira, aún queda alguna especias.
Mira, para el papel de plata. Y esto sería como una especie de despensa o lavadero. Eso es. Es que esto sigue siendo grandísimo. Buah, pues te voy a quitarle el foco porque es que si no, es que no enfoca. A ver si así enfoca mejor. Mira, hay que poner visita. Pues voy a encenderlo otra vez. Buah, es que esto no tiene fin, ¿eh? He entrado por un lado. Mira, la hamaca. Mira que es como una garrafa de anticongelante o algo. Mira, zapatillas Kelme. Súper antigua. Mira, ahí tienen aún colgado una valleta y ropa. Esto sería como un trastero, un lavadero. Pero mira, qué zapatos más pequeñitos. Bueno, pues vamos a salir. Y ya sí, vamos al teatro. Y voy a desandar el camino. Y nos vemos en el teatro. Bueno, pues lo que había dicho. Aquí estamos en el teatro. Vamos a intentar entrar porque yo ya lo he visto. La verdad que está muy curioso. Mirad donde ahí todavía han sacado sillas, lo que son las butacas del teatro. Lo que sí es verdad que ya la planta de arriba no se puede subir, lo han tapiado todo. Pero para que veáis el teatro, lo que era, para que veáis una idea de las personas, la cantidad de personas que estaban viviendo por aquí. Mira. Aún conservo las cortinillas que había abierto de las puertas. Es muy grande. Vamos a avanzar al escenario. Pero mirad la butaca. Todas de madera. Mirad las escaleras. Aquí. No sé cómo estarán. Mirad. Lo que es el teatro. Bueno, gente, pues qué mejor que despedirme por aquí, en un sitio como este. Y muchas gracias a todos. Dejad vuestros comentarios, apoyarlo con una suscripción, un like. Y hasta el próximo vídeo. Chao.